y además agradecemos que nos acompañen pues tanto al director de la película, a David Pablos, que está ya en comunicación con nosotros, como también a Emiliano Zurita, actor también de esta película, El baile de los 41, y ambos están aquí para pues compartir el trabajo que han realizado para esta película que está por estrenar. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy Mucho bien. gusto. Buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros y hablar de esta película, El baile de los 41. Una historia real, pues, algo que sucedió en México hace muchos años y que ahora lo abordan ustedes desde la óptica del cine. Y pues no sé, empezar contigo, David, un poco que nos platiques pues sobre digamos que el nacimiento, cómo se origina la historia de hacer esta película. Claro que sí. Bueno, este es un hecho histórico muy importante, creo yo, que siempre ha estado un poco relegado, siempre ha estado al margen. Es una historia que se sabe, pero que no ha terminado de tener, digamos, el lugar que merece. Y al final lo que queda más de esta historia es el estigma sobre el número 41, que eventualmente la historia va desapareciendo, pero queda ese tema alrededor del número 41 sin que se sepa del todo de dónde viene. Como la película bien lo retrata, todos a partir de el yerno de Porfirio Díaz. En 1901 hay una redada en donde encuentran a 42 hombres homosexuales en una fiesta, la mitad de ellos vestidos de mujer. Y cuando Porfirio Díaz le mandan la lista de los arrestados y descubre el nombre de su yerno, el que estaba casado con su hija mayor, Amada Díaz, pide que manden sacar a este hombre que se llamaba Ignacio Latorre y Mier, pide que lo manden sacar de la cárcel, que borren su nombre de la lista, entonces pasan a ser 41 en vez de 42. Pero es bien sabido y fue como el gran chisme de la época y el gran escándalo de la época que el yerno de Díaz estuvo involucrado en este escándalo, que además este escándalo significa la mediatización de la homosexualidad en México, en este país. Mi película lo que hace es retratar este evento y cómo fue que se llega a esta redada, y la película habla de quién fue Ignacio Latorre Mier y además habla también de la relación que tuvo con Amada Díaz, que fue una relación bastante tormentosa y difícil. Y creo que lo principal fue retratar la homosexualidad en pantalla grande, lejos del cliché o los prejuicios, que fue como sucedió en 1901, como la prensa estigmatizó, retrató a estos hombres. Oye, ¿y a partir de qué te llama a ti pues este tema para llevarlo y para realizar esta película? Al final, como dices, pues es algo que ahí estaba, que se sabía, pero que no se había abordado de tal manera. Pues justo eso, creo que la necesidad de poner muchas cosas sobre la mesa. A mí la historia en sí misma me parece fascinante, pero también creo que sigue siendo relevante en nuestros días. Creo que hay muchos temas que no se han superado del todo. La película básicamente trata no solamente sobre la homofobia, el machismo, la misoginia, el racismo, clasismo. Creo que hay muchos temas que siguen absolutamente vigentes desde 1901. Y esto, para mí lo más importante era cuál es el ángulo, el punto de vista desde el cual se retrata esta historia, y me parece que merecía ser tratado desde un lugar de respeto y un lugar de dignidad, contrario a como sucedió en 1901. Eso. Bueno, pues estamos platicando esta tarde con David Pablos y Emiliano Zurita, que están también en comunicación. Emiliano, platícanos un poco tu óptica, evidentemente del tema, pero también pues la forma que lo aborda esta película. Pues rescatando un poco lo que dice David, es rescatar un evento que lleva siendo un tabú por los últimos 119 años en nuestro país, ¿no? Porque aborda pues muchos temas que tienen que ver con la homosexualidad en este país, con la política, todo lo que pasa alrededor del protagonista Ignacio de la Torre. Y para mí como actor es algo que
que se me hizo un gran acierto contarla de esta manera, ¿no? David se concentró mucho en los detalles que hacen esta historia, más que una historia de época, una historia muy humana, porque como bien lo dice, el tema ha sido relevante hasta el día de hoy, porque, y lo decía David en otras entrevistas, podrías casi sacar a estos personajes del contexto del porfiriato, ponerlos en el 2020 y la historia no ha cambiado mucho. Sería un poco lo mismo, y por eso era muy importante para nosotros generar pues esta conexión real entre estos dos hombres, que es mi personaje Evaristo Rivas y el personaje de Alfonso Herrera, para entender que el gran antagonista de esta historia es la sociedad, que no permite que la gente busque en muchas ocasiones la felicidad de la manera que ellos quieren, y más bien busca imponer las maneras y los objetivos de la sociedad. Claro, por supuesto. Bueno, es muy interesante que se dé a conocer este evento, que si bien nos hemos enterado por algunas otras historias que a veces pudimos haber leído o visto en algunos otros videos, pero me parece muy interesante que ahora el público en general, ahora que están volviendo los cines, pueda observar esta historia, ¿no? Y a ver qué pueden opinar al respecto, y como dices, que sea la misma sociedad quien se pregunte quién debe cambiar, ¿no? Claro, y que te refleje, ¿no? Que al final parte del asunto en el cine es que a veces hay ciertas cosas que terminas viendo en espejo, ¿no? Absolutamente. Y sí quiero recalcar esto, que esta es una película que puede apelar a todo tipo de público, que no nada más habla específicamente a la comunidad LGBT+. Creo que justo la película aborda distintos puntos de vista de varios personajes. Uno de ellos, por ejemplo, un personaje central, es el de Amada Díaz. Creo que hay una reflexión muy importante en la película también sobre la misoginia, sobre el papel de la mujer. No nada más en esa época, sino hoy día. Creo que la película trasciende un nicho, la película trasciende, sí, es una forma para mí de retratar la homosexualidad en pantalla grande, pero va más allá de esto, no se queda específicamente para un nicho, para un cierto tipo de público, y creo que ahí todos nos podemos ver reflejados en esta película a través de distintos personajes. Oigan, ¿cómo tenían, digamos, que la estructura inicial o la idea inicial del estreno de esta película, o incluso de la misma grabación a partir de la pandemia? ¿Les movió algo? Evidentemente el estreno seguramente, pero en asuntos de filmación. Nosotros justo hace un año estábamos terminando de filmar la película. Terminamos el rodaje el 20 de noviembre del año pasado. Lo que la pandemia hizo fue retrasar todo el proceso de edición y de postproducción, pero desde el principio de año estaba establecido por Cinépolis que íbamos a estrenar en estas fechas. En realidad no se movió el estreno de la película. Sabemos que salimos en una situación compleja, difícil, pero creo que esta es una película, y lo repito, que puede hablar de manera personal, de manera directa a un público, y yo como espectador, solo por ese tipo de películas en las que yo me puedo ver reflejado y que hablan sobre mí, solo por este tipo de películas yo saldría en este momento al cine. Y ya, veamos qué pasa. Estrenamos ya en 3 días prácticamente. Así es, el 19, ¿verdad? Serán el estreno, pues, el de esta película, Emiliano. Así es, sí, estrenamos en el Festival de Cine de Morelia, que fue increíble, aunque era un poco reducido por lo mismo de la pandemia. Claro. Pero tuvo, grandes críticas, causó cosas muy bonitas la película, y ahora, como bien dice David, ya en 3 días se estrena en todo México. Entonces es una gran excusa. En verdad es una película que se debería de ver en pantalla grande por la música que tiene, por la atmósfera, la fotografía, todo. Es
en verdad vale muchísimo la pena ir al cine a ver. Sí, sí, bueno, y ahora que lo mencionas, hacer películas, digamos que de época, recordar momentos, atmósferas, música, vestimenta y demás, es un gran trabajo, ¿no? Yo creo que esta película, en cada plano se puede ver el trabajo, el gran compromiso y el trabajo de cada departamento. Estoy muy orgulloso de lo que hizo vestuario, arte, maquillaje, peinados. En verdad que se nota el compromiso y el rigor. Creo que esta es una película hecha con mucho rigor y es una de las razones por las que para mí vale la pena verla en pantalla grande, para apreciar el nivel de detalle que existe en la película. Y también, debo decirlo, el trabajo actoral. A mí me emociona muchísimo ver en pantalla grande el rostro de Alfonso, de Emiliano, de Mabel. Creo que así como existe este rigor en la parte técnica, también lo hay en la parte actoral y en el trabajo que se hizo por parte de este equipo. Así que la experiencia para mí de ver esta película tiene que ser en pantalla grande. Y bueno, pues evidentemente en asunto actoral, pues también un trabajo muy, muy intenso, debo suponer, ¿no? El que realizaste, Emiliano. Sí, y eso es parte de lo que me enamoró del proyecto. La verdad era desde el casting me daba cuenta que era un personaje y un proyecto extremadamente complejo. Para mí como actor es increíble tener la oportunidad de interpretar a personajes así que requieren un cierto trabajo de mesa y un trabajo previo a filmar que David empujó mucho para tener, que era de informarte del día a día del porfiriato, de aprender Mabel aprendió caligrafía, piano, cómo bailar vals, equitación, todos esos detalles, aparte de informarte de cómo era el día a día y las maneras durante el porfiriato, al igual de informarte en verdad de la cultura LGBT más de ese entonces hasta hoy en día. Para mí era muy importante crear un personaje de carne y hueso que no cayera en la caricatura o en el cómo yo me imaginaría que sería este personaje, sino construirlo desde un lado muy honesto, muy real, y ya era muy fácil llegar al set con toda esta atmósfera que te hablaba David, con todo este trabajo previo de conexión de personajes y todo eso, y dejar que el personaje que yo creé como actor viva en este entorno. Entonces, para mí fue una increíble experiencia y creo que para todos los que trabajaban en este proyecto, en verdad se siente, como dice David, el rigor y el amor que todos tenemos por este proyecto. Claro, y desde el tráiler, ¿no? Uno se queda ahí enganchado para ver la historia, para saber qué sucede. Desde ahí, bueno, hemos visto las versiones y pues es esto, ¿no? De decir, bueno, pues cómo continúa la historia, porque aunque a lo mejor pues, la mayoría o habrá gente pues que sepa y tal, pues no es lo mismo ya ver el desarrollo absoluto de todo, de todo lo que pasa ahí, ¿no? Más que el qué es el cómo. Así es, el cómo. Y hubo un gran trabajo de investigación para hacer esta película, nos asesoramos mucho con historiadores, pero también al mismo tiempo pues, hay ciertas libertades creativas que eran necesarias, creo yo, para terminar de contar la historia, y sobre todo porque se sabe menos, vaya, hay más agujeros y huecos en esta historia de lo que realmente se sabe, así que también hay una reinterpretación sobre la historia, y me emociona mucho que el público sea expuesto como a esta versión que nosotros ofrecemos sobre el porfiriato y sobre el baile de los 41. Y lo repito, creo que sigue siendo absolutamente relevante hablar de este tema, hablar del baile de los 41. Sí, 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 y bueno, pues de paso también le echamos una mirada a lo que somos y a lo que hemos sido, ¿no? Desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y esto que decían que pues de repente tampoco hay mucha diferencia a pesar de todos los años que han pasado, Emiliano. Así es algo un poco... es un poco triste e impresionante ver, que obviamente ha habido ciertos pasos en la dirección correcta. Sí, y llegamos a
digo, solo por el hecho de poder contar esta historia con este tipo de apoyo, con este tipo de producción, con este tipo de alcance, ya dice mucho del progreso que hemos hecho. Pero es como les decía, en 119 años no ha cambiado lo suficiente. Creo que es importante que todo el mundo vaya a ver esta película. Tal vez algunos se incomoden, pero eso es lo necesario para generar estas conversaciones y entender que todos podemos cambiar y mejorar como sociedad, porque en verdad espero que mientras más contenidos salgan de este tipo, tocando estos temas de esta manera, se pueda normalizar de la manera en que tendría que ser el amor entre dos hombres, entre dos mujeres, como sea. Es muy importante hablar de los temas para aprender de ellos. Oiga, pues mucho éxito, que salga todo muy bien. El estreno entonces el 19 de noviembre en cines, ¿no? Con las debidas medidas y todo lo demás. Como indican ustedes, la recomendación es que vayan y lo disfruten en pantalla grande. Y bueno, pues desearles el mayor de los éxitos, ¿no? En este trabajo, en esto que han hecho, y bueno, pues en lo que sigue y en lo que venga para ambos. David, muchas gracias por esta comunicación con nosotros aquí en Al Aire. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Emiliano, también gracias y mucho éxito con todo lo que venga. Gracias, qué gusto.